Antonio Navalón, pues regresando a este punto magenta, digámoslo así, el segundo de este año, después del brinco del año nuevo. Y bueno, te sorprendemos ahora en Washington. Se me hace que andas en calidad de pingüino político porque están los días bastante gélidos por allá. ¿Qué temperatura traes por allá ahorita? Hoy es un día cálido aquí en Washington. Tenemos... Sí, menos 10 grados. No, de verdad, hoy es un día cálido, estamos por encima de cero. Ya sabes que aquí cuando empieza de verdad a picar es cuando es below cero y luego tienes ese regalo del Canadá, sí, que es el Wenfu, que es el factor que de verdad te corta la cara y te recuerda que hielo somos y en hielo nos convertiremos, ¿no? Pero no es el caso. Es una ciudad muy vacía, Ramón, te asombraría, porque es como si estuviéramos en plenas vacaciones. No, en plenas vacaciones de verano hay muchos visitantes, muchos turistas con sus niños en los museos. La ciudad de Washington está con muy poco pulso, poca gente por las calles, pocos coches por las calles y esa losa enorme del 6 de enero pasado sobre todo. A ver, Antonio, empezando el tema, pues escuchamos por todos lados tambores de guerra en Europa del Este, con el conflicto ya en ciernes de Rusia contra Europa del Este, contra Estados Unidos por el asunto de Ucrania, y tambores de guerra también en la cuarta transformación, en donde básicamente pues suenan y suenan fuerte. ¿Cómo es, aprovechando que estás tú ahorita ahí en Washington, nos das una perspectiva de cómo estás viendo el factor Putin-Ucrania, el factor obviamente Biden, su reacción, y sobre todo el factor más convulso que está ahorita, que es qué posición tomará Alemania ante la fragilidad energética que tiene y el querer entrar y no entrar a este conflicto? Yo creo, y sobre todo el factor behind de todo, que es esa interrupción histórica llamada Donald Trump, que al final él es parte del problema, casi socio del problema, porque con quien mantiene una extraordinaria simpatía, por no llamarle de otra manera, es con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Pero yendo por partes. Una, realmente Estados Unidos está en la peor crisis de su historia, en mi opinión, desde la Guerra Civil de 1864. Es un país enormemente dividido, enormemente tensado, donde hay muchos que piensan que el tema de Ucrania se está exagerando de manera deliberada por Biden para tener una guerra que no tenga que librar, por lo tanto una guerra que no tenga que perder, porque no hay que olvidar que los Estados Unidos han perdido todas las guerras desde 1945, pero que además desenfoque la crisis interna. ¿Cuál es la crisis interna? Una inflación que ya es inocultable. Ojo, porque si es inocultable aquí, pues más o menos no sé cómo va a ser ocultable en nuestro país. Una situación en la que pese a todo lo que han hecho, la economía va, y es verdad que va, pero va en un enorme proceso de transformación. Ejemplo, 2 de las 6 mayores compañías tecnológicas del mundo moderno, de las que mandan, de las que todos los días tienen la capacidad de alterar el stock exchange, Tesla, Elon Musk y una parte muy importante de Microsoft, se mueven desde el Silicon Valley, desde California hasta el estado de Texas. Y se mueven no solamente por razones, vamos a decir, sociales y de taxes que importan, sino porque se ha producido una situación en la que la singularidad del estado de California empieza a crear disfunciones en la administración de las empresas. En medio de todo eso, ¿qué es lo que los congresistas, los senadores, los políticos de esta ciudad, del pantano, como le llamaba Donald Trump, están viendo de la guerra de Biden? Que la tienen que apoyar, naturalmente con condiciones, y es una guerra en la que todo el mundo confía que llegaremos a la puerta, pero que no la atravesaremos. Es decir, Putin ya ha ganado la guerra.
ha conseguido que Europa esté dividida. Macron negocia directamente con él. Alemania no se puede permitir el lujo de no recibir el gas para mantener sus industrias y sus corazones calientes. Hay países dentro de la Unión Europea que desde la extrema derecha lo entienden mejor a Putin que al sistema democrático, por ejemplo, Hungría o Polonia. Y esos países, la NATO. Entonces, hemos trasladado y hemos creado un conflicto de falta de unidad en la respuesta. En el fondo, los más pragmáticos están siendo los pobres ucranianos, que no hacen más que, no es para tanto, lleven cuidado, no vaya a ser de verdad empieza la guerra. Claro. Es decir, el presidente sale todos los días presura, mientras que, sin embargo, en Washington todos los días hay una amenaza y en Moscú hay un enorme dominio de la situación. Acuérdate que días antes de entrar a la Casa Blanca, Donald Trump, Barack Obama expulsó 20 diplomáticos. Así es. Y que la gente de Trump le pidió a Putin que no reaccionara y no reaccionó. ¿Por qué no reaccionó? Porque sabía que la batalla política ya la había ganado. Él tenía un presidente como menos amigo. Y ahora, todavía salvo por el discurso de Trump, salvo la unidad del Partido Republicano en el conflicto de Ucrania es todavía favorable a Biden. ¿En qué momento el eslogan de no mande tropas a Europa, señor presidente, mándelas al sur de la frontera, y nos toca otra vez, empieza la piñata mexicana, pero eso sí, no es lo mismo que el madrazo te lo dé un amigo que te lo dé un enemigo. Y Trump es amigo de la 4T. Claro. A ver, Antonio, antes de entrar en ese territorio, ¿no sientes tú que el guión de esta batalla en primera instancia mediática la ganó Vladimir Putin con ese discurso que realmente sacudió muchas conciencias, donde dijo, no sé por qué los americanos están enfrentándose con nosotros por el asunto Ucrania cuando ellos anexaron Texas y California? Y ¿cuál es la diferencia? No estamos haciendo nada diferente, estamos recuperando territorios o queremos recuperarlos. Y la forma en que lo dijo, la forma tan parsimoniosa, tan detallada, con argumentación, pues yo por lo menos lo que he recogido en diferentes foros ha sido que fue bastante convincente. Sobre todo, Antonio, estarás de acuerdo en que en un mundo que tiene liderazgos bastante mediocres, volteemos a ver el de Reino Unido con el señor Boris Johnson, que en lugar de estar viendo qué está pasando en Europa del Este, está viendo qué pasa en las fiestas de 10 Downing Street. Bueno, como eso, pues España trae lo suyo, todo el mundo está teniendo sus propios problemas y básicamente Alemania y Francia se están quedando con las decisiones y Estados Unidos es el que está empujando. Y como bien dijiste ahorita, Biden necesita una guerra porque internamente la mediocridad de su operación política no hay respaldo ni siquiera de la mayoría demócrata, del grupo demócrata de su grupo. Entonces, Putin ya gana la primera partida mediáticamente hablando. Y ahora, pues tendrá que venir ya. ¿Tú apuestas, Antonio, a que se venga el conflicto o te quedas en la frontera del bluffing de parte de Putin? No, yo creo que Putin sabe que ya ha ganado. Putin sabe que a esta guerra, a él le cuesta lo que le cuesten los 114.000 soldados depositados en la frontera, tanto por Bielorrusia como por Rusia, de Ucrania. Pero ese es el costo. Sin embargo, para la otra parte, el costo es enorme porque es un costo de unidad, es un costo también de planeación militar. Y realmente hasta aquí, con estos supuestos, Putin no necesitaría hacer nada más. Es más, yo creo que políticamente hablando, el asunto de Crimea, que aparece como irresoluble para las democracias occidentales, habría, de acuerdo al propio principio del presidente Putin, que irlo digiriendo poco a poco. Otro problema diferente
es si Putin, en vez de tener un país que es una verdadera ruina demográfica, ha perdido desde que Rusia, la Federación Rusa, nació como consecuencia del colapso de la Unión Soviética, ha perdido entre los países que se separaron y los muertos que ha habido y el no nacimiento de nuevos rusos, es un país con muy poca población. El país más grande de la Tierra es el que peor estructura industrial tiene, curiosamente, y un mayor drama demográfico, es decir, nacen muy pocos rusos. Una manera de darle al imperio Putin, que sí tiene dirección, sí tiene objetivo y sí tiene, vamos a decirlo, en la cabeza un plan de la grandeza de la madre Rusia, sería que por una serie de circunstancias u otras, los países de Asia Central volviesen a la férula rusa. Es decir, Bielorrusia, Lituania, Turquestán, Kazajstán, Estonia. Y al final, las crisis internas de esos países pueden abrir la puerta para que pueda existir una rusificación. Eso es tan inasumible por Occidente como lo es para Putin que en Ucrania haya misiles. Claro. Al final... Esto, Antonio, esto nos recuerda directamente lo que sucedió en la crisis del 62, allá cuando Kennedy y Khrushchev se enfrentaron, cuando Estados Unidos mandó instalar en Turquía los famosos misiles de manera secreta, y la respuesta de Khrushchev fue el envío a Cuba de sus propios misiles, en lo que generó la famosa crisis de los misiles, que culminó con una negociación finalmente allá en el Kremlin, a donde mandó Kennedy a su hermano a negociar abiertamente ya en correos diplomáticos después de que se regresaron los misiles que venían rumbo a Cuba. ¿No te suena un poquito que estamos jugando a ese detente del 62 o es diferente lo que tenemos ahora? No, yo creo inevitablemente, y eso lo sabe muy bien Putin, cuando él habla de yo no estoy colocando misiles en la frontera de México con Estados Unidos y de Canadá, está recuperando de memoria histórica de los conflictos, está recuperando la crisis de los misiles de Cuba. Es verdad que el mundo hoy eso podría ser muy diferente en el sentido de que en aquel momento eran los dos grandes bloques, el este y el oeste, el capitalismo y el comunismo, con todas sus armas nucleares, todos sus ejércitos en la NATO, en el Pacto de Varsovia. Y hoy, sin embargo, el mundo es más complejo. Hoy tenemos a China, claro, que es un factor determinante de cualquier cosa que vaya a pasar, que tiene intereses en todas las partes que estamos hablando, tiene intereses bilaterales con la Unión Europea, tiene intereses bilaterales con Ucrania, ahora tiene intereses estratégicos y políticos con China, al menos durante un rato. Hay una frase de Kissinger que es muy importante y que se la atribuían durante el periodo de Donald Trump, que dijo: nosotros tardamos 40 años en separar a Rusia y China y Donald Trump ha conseguido unirlos en solo 2 años. Bueno, ese es de verdad el puzzle que no quieren que se haga. Entonces, Ucrania además tiene una posibilidad, que es Europa y Rusia van a necesitar ponerse de acuerdo sobre la distribución energética, el gas, de nuevo el gas, el petróleo, la posibilidad de tener energía para vivir, para producir. En una crisis como esta, el segundo gran gasoducto ya no pasa por Ucrania, el primero sí. Y lo han hecho porque consideran que Ucrania va a seguir siendo un territorio hostil. Sí, en mi opinión, el verdadero punto aquí, en este año tan decisivo del 2022, va a ser cómo se van a jugar las piezas de hasta dónde va a llegar la dimensión rusa. Es decir, la rusa con la que empezamos el año y conocemos puede terminar por la crisis bielorrusa, Turquestán, Kazajstán y otros países, Rusia, la Unión Soviética, la Rusia que jugando la partida de Ucrania. A ver, Antonio, hay un elemento disruptivo muy importante en este diferendo entre Rusia,
los países europeos y por supuesto Estados Unidos, y es el elemento Donald Trump. Donald Trump reaparece en el escenario, estaba ahí guardadito porque sigue enfrentando procesos judiciales importantes hacia su persona, su familia, sus negocios, etcétera. Pero en el 22, este nuevo año, estamos entrando apenas a febrero, y ya tiene 2 rallies, 2 grandes mítines. En el segundo, que tuvo lugar en Conroe, Texas, cercano a Houston, en un enclave muy republicano, pero ya de carácter morado, porque hay muchos demócratas también por ahí, pues habló abiertamente y pintó una raya diciendo que el señor Biden tendría que estar más preocupado por la frontera con México que por la frontera de Ucrania, que tendría que mandar las tropas a la frontera con México para defender a las Américas, que es como él llama a Estados Unidos, y no estar distrayendo sus recursos en una frontera que está muy lejana a la tierra. ¿No crees que este factor Trump va a ser un elemento bastante compulsivo dentro de esta discusión, puesto que Estados Unidos sigue siendo un país sumamente dividido en el que el 50% van a estar en favor de lo que Trump está diciendo, y el otro 50%, aunque no apoyen de todo a Biden, pues algunos se irán a decir, pues tiene razón lo que dice Trump? Bueno, una de las grandes tragedias de esta ciudad hoy, de esta ciudad desierta, de esta ciudad con poca actividad, con poco pulso, con poco ritmo, es que se nota que el conflicto interno es demasiado fuerte. En ese sentido, la figura de Trump y las cosas que han ido pasando un año después de la llegada de Biden al gobierno permite asegurar, una, que no solamente hoy la situación ha mejorado y ha mejorado desde el punto de vista de la Unión y de una mejor y una más predecible gobernanza, sino que por muchos intentos y pese a la gran batalla de la vacunación y de la enfermedad que la ganó Biden, eso es evidente, eso no es bastante para unir a América hoy, y eso no es bastante para contrarrestar el fenómeno que tiene y que produce la existencia de Trump. Mira, hay un fuerte movimiento en el Partido Republicano para empezar ya a preparar al día siguiente de que en noviembre ganen, como todas las encuestas parecen así apuntar, la mayoría de la Cámara y del Senado, una amnistía para los que asaltaron el Capitolio. Es decir, la herida no se va a cerrar de acuerdo a la ley y de acuerdo a las buenas formas americanas. La herida se quiere cerrar de acuerdo a la ideología. O sea, un 68 mexicano puesto ahí en Capitol Hill. Exacto, y además queriendo mirar hacia otro lado y queriendo reinventar un mundo en el que, por mucho que Trump tuviera razón en los aranceles chinos, por ejemplo, o en algunas visiones que tenía, el problema es que Trump nunca aceptó las responsabilidades inherentes a ser el líder del mundo libre o del llamado mundo libre. Entonces él actuaba y respondía ante la inminencia de los más pequeños detalles del interés norteamericano. Hoy hay una gran cantidad de gente en los Estados Unidos que busca saber quién es, que está mirando por su personalidad. Y dentro de eso puede suceder perfectamente que no solo ganen la mayoría, sino que si seguimos en esta laxitud, en esta cosa incomprensible, claro, los muertos del Capitolio son muertos no inventados, no es parte de una película, es gente que murió de verdad. El asalto al Capitolio fue un asalto transmitido como el hundimiento de las Torres Gemelas. Es decir, vivimos en un mundo en el que lo que no puedes es que no sucedió lo que sucedió. ¿Por qué? Porque todos lo vimos. ¿Qué haces con lo que sucedió? Es lo importante. Y ahí hay dos grandes líneas. Primero, va extraordinariamente despacio y lento las acusaciones. Segundo, no están queriendo, porque yo creo que les da mucho miedo, no están queriendo usar el elemento básico aquí, que es el de la imputación al autor intelectual. Al final, hubo una gente que subió y una escalera o se saltó unas rejas.
pero hubo alguien que dijo, vayan, impídenlo, vaya, impídenlo, o sea, alguien que dio el mandato. Eso no lo están queriendo ver todavía. ¿Cómo sientes tú que la intromisión de Trump en Conroe y este discurso de que a México se le mete en medio del conflicto para tratar de voltear la mirada hacia América y no hacia Europa, cómo sientes que puede llegar a impactar la política exterior norteamericana hacia México? Evidentemente estamos viendo puntos muy álgidos de tensión como la parte energética, como la parte migratoria, la parte de las drogas y la seguridad, pero yo creo que esto va a obligar a la administración Biden a meterle un poquito más de presión al país. ¿Crees tú que eso se vaya a dar o crees que vamos a continuar en la dinámica de tal como estamos ahora? No, yo no. Primero hay que mirar las cifras. Desafortunadamente, por empezar por la inmigración, que es, aunque es un gravísimo error, en mi opinión, la visión que está teniendo Estados Unidos del problema de la inmigración. Pero bueno, es el que tiene y ellos son los que gobiernan aquí donde estamos. Primero hay que ver que las cifras de Biden son cifras para llenar de orgullo a Trump. Nunca hemos tenido una política antimigratoria más salvaje, por llamarla de alguna manera, ni más fielmente seguida por nuestro gobierno. Quiero decir, estamos viviendo una situación que es realmente bipolar y peligrosa. Es esquizofrénica. Por una parte, enseñamos las remesas como una de las grandes victorias económicas de la 4T, que naturalmente pues, la única intervención que tiene la 4T ahí es que recibe el dinero. Porque no, y lo que le llamamos es la exportación de la miseria mexicana. Nada más, o sea, no tiene más que ser el casual de que como aquí la gente no podía vivir, se fue a vivir allí y una vez que desde allí produce dinero para sí mismo y para sus familias, lo vuelve a reenviar. Pero es igual, nos lo apuntamos como si fuera parte del trabajo económico del gobierno de la Ciudad de México. Pero en segundo lugar, ayudamos con la Guardia Nacional, que es el cometido más claro que tiene la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tú la ves en dos sitios. No la encuentras nunca en un conflicto de seguridad, no la encuentras nunca en un asesinato, no la encuentras nunca en un tiroteo, que claro que en nuestro país no hay tiroteos. ¿Quién dijo tiroteos? ¿Quién dijo matanzas? No la encuentras nunca protegiendo a los periodistas, por ejemplo, pero si te los encuentras paseándote por los aeropuertos, abriendo las maletas, buscando dinero que vaya a salir ilegalmente del país. Y desde luego, donde te los vas a encontrar siempre con uniforme de gala es en la frontera de Centroamérica, impidiendo que entren los centroamericanos de acuerdo al tratado con Washington. En ese sentido, resulta difícil que Biden pueda pedirle más al presidente López Obrador. Y resulta difícil que Trump, salvo que insista en que el muro se levante más, cosa que no va a hacer, no, pues pueda pedir medidas complementarias. Otra cosa es que definitivamente si Trump gana y tal como van las cosas, hay altas posibilidades de que sea de nuevo presidente en el 24, pues una cosa que el señor Trump puede hacer ya en el segundo y definitivo mandato es romper las amarras con el mundo, America First, encerrarse en América, llevarse por delante lo que se tenga que llevar, incluida la piñata mexicana, que será de las primeras cosas que hará, y abandonar ese papel rector de defensa de una cosa que seguramente ya no tiene sentido, que era el llamado mundo libre. Entonces creo que la incidencia va a ser mucha a la corta o a la larga. Antonio, has estado en Washington, tú visitando diversos organismos, ONGs, departamentos, etcétera. ¿Y qué has encontrado? Por ejemplo, el tema este de que en lo que va del año último mes, hemos tenido 4 periodistas mexicanos asesinados y aquí como que no pasa nada. Hay reacción en Estados Unidos, hay reacción en las redacciones de los medios de comunicación, en los estudios de los medios de comunicación americanos sobre el drama de practicar el periodismo en México. Hay mucha preocupación y mucha reacción.
Es una reacción que naturalmente hay que enmarcarla dentro de una relación binacional en la que el presidente López Obrador pidió el retiro de todas las ayudas a las ONGs mexicanas del dinero público norteamericano, cosa que los norteamericanos dijeron no. Al mismo tiempo, él y una y otra vez, pues puede... El presidente Trump tiene el presidente López Obrador, perdón, tiene un elástico sentido de lo que quieren decir las palabras cuando se trata de él y cuando se tratan de los demás. Por ejemplo, cuando los norteamericanos aquí quieren apoyar la odiada sociedad civil o quieren pagar o quieren participar o quieren financiar determinados programas, eso es intromisión. Eso es atentado a la soberanía nacional. Y entonces recurrimos al benemérito de las Américas y recurrimos a Isidro Fabela, quiero decir. Recurrimos a los dos principios que nos vienen bien. Pero cuando, sin embargo, mandamos al secretario de Hacienda a Perú a arreglar y a ordenar las cuentas del presidente Castillo, eso se llama solidaridad internacional. Así es. Es decir, en ese sentido, lo que noto en Washington es que con todos los problemas que había un diálogo y todo el mundo entendía que con límites se podía trabajar y apostar porque algunas inversiones sociales y de protección durante los otros gobiernos pudiesen perforar y pudiesen ayudar en nuestro país. Hoy la administración norteamericana está concertada, o sea, los mexicanólogos, tanto del Departamento de Estado como de Georgetown, tienen el mismo nivel de confusión que puede tener realmente qué es defender bien hoy nuestros intereses nuestro embajador, porque todo está muy confundido. Es decir, el mensaje que damos es que no los queremos, que no queremos intervención y que no queremos preocupación. Nosotros no admitimos el debate sobre nuestra estadística. El número de muertos es un problema que nos importa a nosotros y cuando nos lo dicen desde aquí en inglés nos ofenden, nos faltan el respeto, aunque en esa estadística haya ciudadanos que han muerto en medio de refriegas que se han dado en nuestras playas o en nuestras ciudades. Sobre los periodistas. Mira, este es un país que para bien o para mal, con todas las críticas que se le puede hacer, que son muchísimas, desde Thomas Jefferson ha sido sagrado un principio. En la alternativa de un país sin gobierno o sin prensa libre, me quedo con un país con prensa libre. Porque un país con gobierno y sin prensa libre es la entrada a una dictadura. Entonces, aquí, que los periodistas vayamos muriendo así sin que a nadie le importe, simplemente haciendo unas simples declaraciones genéricas en la mañanera, empieza a crear un fuerte problema. Es más, yo tengo la impresión de que en cualquier momento nos vamos a encontrar con una comisión internacional de investigación, porque es muy duro cuando aquí las televisoras o los miembros del Paley Center, que es uno de los más importantes centros que agrupa los principales medios norteamericanos, pueden ver las imágenes de la compañera, de la colega de Tijuana, que fue a la mañanera a pedirle al presidente que la mataran. Lourdes Maldonado. Exacto. Y finalmente no consiguió que no la mataran. O sea, la mataron un año y medio después. Claro. Es decir, eso quiere decir que aquí ni siquiera yendo a hablar con el número uno te puedes escapar si tu destino es morir así. Y eso es, como en el caso de la violencia, se llama la quiebra del Estado, Ramón. Claro, totalmente. Y frente a eso... Y a un presidente pasmado que no reacciona con la contundencia que debe ser y que quizás siente que esos muertos, esos periodistas muertos, no son más que casualties of war, son gente que se pierde en la guerra contra los conservadores. Sí, pero ese es el planteamiento que resulta primero inhumano. Claro. Segundo, inaceptable. En tercer lugar, democráticamente explosivo, porque si al final, si siempre fue la tentación desde la época de Atenas matar al mensajero,
si matar al mensajero tiene cero costo, como matar tantas cosas en nuestro país, imagínate, querido Ramón, lo que es eso, unido a las denuncias permanentes de ser mercenarios, sicarios, o sea, todo lo que pasa en las mañaneras. Claro, al final los estados de opinión son los estados de opinión. Sí. Y la relación de nuestra profesión con este momento histórico de la vida del país es muy mala, es una relación desconfiada, tensa, y si a mano viene, somos unos maleantes disfrazados y emboscados detrás de los micrófonos. Claro. En el fondo, aquí, como no hay distingo, no hay distinción. Una cosa es que te saquen un día en la verdad de las verdades y todas esas cosas que a todos nos ha pasado alguna vez. Y otra cosa es el estado general en el que desarrollamos nuestras vidas. Claro. Para el poder, para una parte del poder, somos un elemento no sospechoso, sino culpable. A ver, Antonio, pasando ya al territorio de los tambores de guerra, pero en nuestro país, en México, pues hombre, a raíz del famoso espasmo médico que tuvo el presidente los días posteriores o las horas posteriores a estar con los personajes que vinieron a hablar de la reforma energética desde Estados Unidos, llegando al ruido que se ha generado bastante fuerte de este conflicto de interés entre pues, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, en esta situación con Baker Hughes, cuyo directivo les habría facilitado una casa para que vivieran en ella antes de pasar a su casa aspiracionista, que no va con los principios que profesa el patriarca del clan López. Bueno, pues todo este ruido pues parece que ha incentivado elevar más los tambores de guerra, y el testamento político con el cual sorprendió el presidente en este guión rumbo al 2024, pues empezó de una u otra forma a señalar adversarios, empezó a advertir movimientos, a cómo fortalecer a Claudia, a cómo eliminar a otros. ¿Cuál es tu lectura de esta situación de tambores de guerra que van en aumento, y cuál va a ser en las próximas semanas los posibles desenlaces? Querido Ramón, yo creo que hay un principio que es sagrado en cualquier régimen y en cualquier gobierno, que es a más poder en la cúpula, si no viene acompañado con una cantidad igual de control, más de control en la vida pública. Aquí tenemos un poder intocable, casi divino, en la cabeza, que de 7 a 9 de la mañana es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero luego existe la vida. La gente tiene ambiciones, quiere cosas, tiene capacidades y las desarrolla. Y lo que estamos asistiendo es a una grave degeneración del juego interno político, del movimiento en el poder y del control presidencial. A mí me llena de vergüenza una y otra vez caer en la tentación de los problemas familiares. No me parece justo, no me parece bien. Primero, porque si no se puede probar una actitud claramente delincuencial, porque porque fue la casa de un ejecutivo, de alguien que tiene contratos con Pemex, no se puede montar la que se montó. Pero claro, para eso hay que empezar dando, por ejemplo, por arriba. Y si aquí se puede montar la que se montó con cualquier cosa, pues casa mata casa. Por eso hoy se habla de una casa del hijo del presidente, y luego se habla de otra casa desmentida por el titular de a quien se la atribuyen. Es decir, hemos perdido el sentido, o el presidente ha perdido el control. Entonces tiene todo el poder, pero no tiene todo el control. Y eso produce situaciones que yo creo que políticamente a medio plazo van a tener una gran relevancia. Ejemplo, el ciudadano Monreal. El ciudadano Monreal
es un político muy experimentado, muy hecho, con unos espolones muy fuertes, que podrá perder una comisión de control de Veracruz, pero que ya veremos cómo acaba la carrera. Y la carrera, varias carreras. Puede ser una carrera de relevos o puede ser una carrera en la que solo gane uno, pero es un hombre al que se le ha puesto en una situación que no tiene más remedio que luchar. El canciller, bueno, pues el canciller, yo si fuera él estaría preocupado por lo que le va a todo y por la facilidad con la que le puede ir mal, porque al final del día es verdad que tienen más gobernadores que nunca y más poder que nunca, pero también es verdad que el dinero que mueve esas maquinarias está más controlado que nunca en unas únicas manos que son las del presidente. Así es. Entonces, si no se puede evitar la pelea o si no quiere evitarla, también Mao Zedong instauró la célebre frase de dejad que 100 escuelas combatan, dejad que 100 flores crezcan. Cuando Khrushchev le decía, en este negocio del comunismo no puedes hacer eso porque te caes, él sonreía hasta que finalmente le explicó que si haces eso puedes cortar las flores de raíz y puedes cerrar las escuelas al mismo tiempo. Bueno, lo que él está haciendo es dejar que se produzcan unos signos de rebelión, que una de dos, si el plan es cortarlo todo a la vez, entonces funciona. Si no, yo auguro una fuerte degeneración durante este año de la convivencia en nuestro país, porque la pelea política, la más salvaje, la depredadora, se va a trasladar al cada día. Claro, y ante la ausencia de control. Sí. A ver, hay una cosa que es muy importante. Al presidente que tanto le gustan las mañaneras recurrir al pasado, a la historia, recordar, yo estoy sintiendo que el Tlatuani, que es el señor presidente, pues de una u otra forma ve que todas estas cuestiones negativas es que los dioses de la democracia, de la cuarta transformación, pues están inconformes. Y cuando los dioses estaban enojados, pues lo que se hacía es un sacrificio humano de los propios en la cúspide de la pirámide. ¿Crees tú, Antonio, que vamos a entrar en noches de sacrificio para poder acallar los reclamos de la casa de Houston? Que bueno, dicho sea de paso, en concepto no es distinto a la Casa Blanca, un proveedor que provee de una vivienda, sino al presidente, a un hijo del presidente, que prácticamente termina diciendo que es la esposa la que concita el préstamo y la que paga la casa que sigue. Es decir, los elementos que están vivos en la Casa Blanca subsisten en Houston. ¿Tú crees que para poder acallar estas voces, acallar el reclamo energético de esta confrontación del ala radical de la 4T con toda el ala empresarial, es decir, todo esto que está ebulliendo, esta cuestión de ya ahora sí entregarle la fuerza, la Guardia Civil a los militares en una acción que desde el principio se dijo que no iba a pasar, que se votó públicamente, que se llevó al Congreso, que el Congreso lo rechazó, pero ahora otra vez volvemos a insistir en que vamos a tener una policía militarizada. Todos estos elementos están llevando el asunto a pensar que el presidente, para poder calmar la ira de los dioses, pueda pronto sacrificar una o dos de sus, entre comillas, doncellas. ¿Qué opinas de eso? Puede, no puede. Sin duda alguna, ese es el camino que llevamos. Pero hay un riesgo, en mi opinión, que es superior a lo que él quiera sacrificar, que es que el descontrol en el que estamos metidos, y lo acabas de dar la clave, en mi opinión. El único referente inamovible de luz, de fuerza y orden que queda aquí son los uniformes, es el ejército y es entregarles todo. Ese todo está teniendo de momento el límite de la justicia y de la representación popular, de momento. Pero, evidentemente, en una situación de pérdida general del control, ¿cómo se llama lo que está pasando en Veracruz? Es que podemos mirar a otro lado y parecernos muy simpático, y que la
jefa del gobierno lo invite. Y todo esto nos puede parecer muy bien, pero es terrible, porque las acusaciones que se le están haciendo son acusaciones de que está gobernando por encima de las leyes e inventándose delitos que coartan la acción política y que coartan la acción de la comunicación política. Es decir, no es ninguna broma. Un Ortega nicaragüense en Veracruz. Claro, es una cosa, sí, y que en vez de ver a ver qué pasa y cambiar lo que haya que cambiar, pues entonces lo que hacemos es respaldarlo y señalarlo como el bueno y no como el malo. Bueno, eso evidentemente es muy mal ejemplo. Y al final, aquí lo que puede suceder es que esos gobernadores que tiene ahora Morena, que está tan contentos y lo que va a tener, y esos presidentes municipales, pero que no tienen un centavo, ni un peso, porque todo el peso lo distribuye quien lo distribuye, pues entonces nos vamos a encontrar con verdaderas oleadas de frustración, no de alegría popular. Y si en medio de todo eso metes ese juego demencial de abrir la sucesión presidencial 3 años antes, pues el resultado no puede ser más que una cosa que yo rechazo. El presidente es el mejor político que hemos tenido en mucho tiempo. Por lo tanto, no me creo que no sepa lo que está haciendo. Y lo que esté haciendo solo pueden ser 2 cosas. Y es que va a haber que acelerar el proceso del cambio de él, por alguna razón. La razón que yo espero y deseo es la dimisión. Y si no, si seguimos en este nivel de deterioro de la vida del país, pues entonces vayámonos ya todos haciéndonos nuestro uniforme, porque todo el país será verde olivo. Antonio, ¿y qué dices del drama diplomático de, no digamos de Quirino Ordaz, que ya España, pues ya después de 4 meses concedió el beneplácito, sino el drama de Panamá, en donde Roberto Salmerón fue rechazado y pues ahora en respuesta pues envía a un personaje pues yo creo que igual de impresentable como Jesús Rodríguez a una posición diplomática en donde lo último que puedes hacer es enviar a alguien que tiene todas esas características que están muy ajenas y para mí lo más dramático. Lo dramático tiene que ver con el hecho de cómo está reaccionando, a diferencia de un Monreal que está pintando rayas, cómo está reaccionando un Marcelo Ebrard que prácticamente pues está haciendo todo lo que se puede hacer en vacunas, en negociaciones para comprar medicamentos, esto, lo otro, pero en la parte diplomática está siendo vapuleado por su propio jefe y haciendo lo que da en un inmenso ridículo por no tener voz propia para poder decir que están utilizando la Cancillería y las embajadas como, pues básicamente, salidas sanitarias para personajes impresentables o para premios a aliados priistas o panistas que se vayan a dar servicio. Esta parte también es demencial, ¿no crees, Antonio? Sobre todo es irrespetuosa hacia México. Nosotros somos un país, Tlatelolco es, junto con los brasileiros, el gran referente diplomático de las Américas. Sí. Entonces, nosotros hemos tenido una política exterior siempre, con independencia de todas nuestras singularidades como país, y son muchas, pero una política profesional, muy coordinada, muy... Se me podrá decir que Díaz Ordaz fue embajador unos días en Madrid, sí, bueno, y quiero decir, por regla general, el cuerpo diplomático mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido un tratamiento profesional y respetuoso hacia los países. Esto que estamos haciendo marca primero una falta enorme de respeto hacia esos países. Con Panamá vamos a acabar teniendo un problema y realmente, ¿por qué vamos a acabarlo teniendo? Porque primero no podemos mandar esa costumbre de saltarte el plácet, esa costumbre de no respetar las normas diplomáticas, que primero se pregunta y luego se anuncia. No, primero se anuncia y luego se pregunta, porque eso es en fin, eso ya es meterte en la boca del lobo, como le ha pasado ahora con el historiador y como perfectamente le puede volver a pasar con Jesús.
Claro. Y eso puede llevar a dónde. Y una vez, si le dicen que no otra vez, ¿qué hacemos? ¿Rompemos relaciones diplomáticas con Panamá? No podemos, hay demasiados Panama Papers, hay demasiadas tarjetas de mexicanos por allá. ¿Qué hacemos? Es decir, es lo mismo que España. ¿Por qué España tardó 4 meses en dar el plazo? No tanto por Quirino, sino por las formas y por la acumulación de la historia que se ha creado en nuestras relaciones. Y en ese sentido, lo que pasó fue que finalmente España tuvo que sacar cuentas y descubrió que 100.000 millones de inversión, que es en términos absolutos lo que tiene México. ¿Por qué? Pues porque realmente en algún momento pensaron que si le decían que no a Quirino, pasáramos a mayores. Claro. Y el reino y los intereses de España no se pueden permitir el lujo de pelearse con México. Es tan sencillo como eso. Eso exige que tengamos un poquito de respeto hacia los demás, ¿no? Un poco. Claro. Bueno, Antonio, el tiempo se nos consumió. Creo que hemos dejado sentadas bases para que ya en la próxima ocasión, próxima semana, que estés por acá de regreso en territorio mexicano y particularmente aquí en el estudio de Monterrey, podamos cerrar bien de qué pasó tanto con los tambores de guerra en Europa del Este, Rusia, Estados Unidos, y qué pasó sobre todo, que creo que la guerra va a estallar más pronto en territorio mexicano con la cuarta transformación, con este nuevo sindicalismo que nos regala la elección democrática digital de Ricardo Aldana, la sombra financiera de Carlos Romero de Champs. Y bueno, pues viva la transformación, vamos a ver qué sucede y nos veremos en las próximas semanas por este estudio. Seguro, querido Ramón, allí estaremos y veamos por quién doblan las campanas, por quién siguen doblando las campanas. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte.